¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4, que se hace llamar la ley del IEPS y su reglamento. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles, aunque, bueno, es muy difícil. Son muchos artículos y muchas circunstancias que se tienen que revisar. Pero espero no se les haga tan pesado, muchachos. La intención la intención fue tratar de hacerlo lo más cortito que se pudiera para que les resulte digerible. Pero igual y no lo logré. De todos modos, bueno, pues el intento se hace. Espero que la información les pueda servir y bueno, pues, sin más que agregar, comencemos. Lo que nosotros tendríamos que establecer qué es el IEPS. Y el IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicios. Y también se le conoce que es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabacos, entre otros bienes. Aunque estos serían más o menos los principales. Igual que el IVA es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes, excepto en las importaciones. Y el contribuyente solo lo reporta al SAT, ¿sale? Por eso es que en muchas ocasiones, bueno, no nos damos cuenta de este impuesto, pero se hace en la compra-venta, ¿no? Bueno, de lotes o de grandes volúmenes de este tipo de productos. ¿Sale? ¿Por qué la gasolina? Bueno, porque es un recurso energético básico. ¿Por qué el alcohol? Bueno, porque la generación, los derivados o los efectos sociales del alcohol o de la cerveza o del tabaco son muy perjudiciales. Entonces el gobierno tiene que, para las personas que se han enfermado por situaciones derivadas del alcohol, de la cerveza o del tabaco, tiene que atenderlos y eso le genera un costo muy alto. Por lo tanto, para compensar los costos de salud por alcohol, cerveza o tabaco, se les aplican impuestos altísimos, ¿no? O impuestos más altos. Entonces, es IEPS y bueno, pues de alguna otra manera vamos a ir revisando de qué se trata. La estructura, bueno, la estructura va a estar dividido en los siguientes componentes. Primero que nada, las disposiciones generales, que habla de la parte sobre de la cual se va a aplicar el IEPS, ¿no? Y cómo está conformado. Luego viene de las enajenaciones, cómo es que el gobierno hace las enajenaciones por este impuesto. Luego las importaciones de bienes, qué importaciones de bienes entran dentro del IEPS, la prestación de servicios, qué elementos entran dentro de este rubro y las participaciones de las entidades federativas, cómo ellas absorben también una parte del IEPS, por ejemplo, para zonas como Acapulco, zonas como Cancún, zonas como Tulum, ¿no? Bueno, es fuertísimo el impuesto y la obligación de los contribuyentes. Y finalmente la facultad de las autoridades, ¿no? Y entonces en ese sentido se estructura esta ley prácticamente igual que las anteriores, ¿no? De hecho, esa es como que la idea, que todas trabajen más o menos en el mismo sentido y en la misma situación para que los contribuyentes, bueno, pues no tengan que estudiar de más, ¿no? Sea básicamente la misma estructura. Y bueno, vamos a comenzar con las disposiciones generales. En su artículo 1 nos habla de que están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes. Número 1, la enajenación en territorio nacional o en su caso, la importación definitiva de los bienes señalados en esta ley. Número 2, la prestación de los servicios señalados en esta ley. Número 3, el impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento la tasa que para cada bien o servicio establece el artículo segundo del mismo o en su caso la cuota establecida en esta ley. La Federación, el Distrito Federal y los estados, los municipios, los organismos descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos, no causen impuestos federales o estén exentos de ellos,
deberán aceptar la traslación del impuesto especial para sobreproducción y servicios y en su caso pagarlo y trasladarlo de acuerdo con los preceptos de esta ley. ¿Vale? Entonces, eso es respecto del artículo número 1. Para el artículo número 2, al valor de los actos o actividades que a continuación se señala, se le aplicará la tasa y cuota siguiente. En la enajenación o en su caso en la importación de los siguientes bienes, bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14 grados, el 25% sobre el total del volumen, con una graduación alcohólica del 14 al 20, el 30%, con una graduación alcohólica del 20%, el 50%, y alcohol desnaturalizado y mieles encristalizables, el 50%. Para el caso de los tabacos labrados, los cigarros, el 160%. Esto por cuestiones del cáncer y el efisema pulmonar. Y los puros y otros tabacos labrados, el 160%. Por eso es que las cajetillas de cigarros hoy rondan, si no me equivoco, los 60 pesos. Claro que si usted los compra fuera del metro, pues le salen, me imagino, como en 15 pesitos, ¿no? Pero bueno, ya sabrá usted lo que se anda fumando y bueno, pues los problemas que va a tener después. Entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, la carga tributaria es realmente altísima y de alguna o de otra manera, esto con la finalidad, les decía, de compensar los perjuicios que ocasiona el consumo de estos productos. Y repetimos, estamos sobre las disposiciones generales. Número 2 también, el valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, el 30.4 adicionalmente a la tasa establecida en este numeral. Se pagará una cuota de 0.10 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias que con que esté mezclado el tabaco. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo por cada tabaco todavía le sumamos 10 centavitos, ¿no? Por eso es que resultan ser tan caros. Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior, se aplicará la cuota mencionada en dicho párrafo. El resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados, enajenados o importados entre 0.75, para tal efecto se deberá incluir el peso de otras sustancias con que se estén mezclando el tabaco. No se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que contenga el tabaco con el que esté envuelto los referidos tabacos labrados. ¿Vale? Entonces, fíjense, todavía le metemos un impuesto. Esto con la idea de, repito, de alguna otra manera, estabilizar los gastos que emite el gobierno por los efesemas pulmonares y el cáncer contra pues el costo del cigarro. La idea es que la gente ya no los compre y deje de fumar para que esto no le genere problemas a los gobiernos, ya sea federales, ya sea locales, por las evidentes causas de salud que conlleva el consumo en exceso de estos elementos. ¿Sale? Para el artículo 3, se entiende por bebida con contenido alcohólico las bebidas alcohólicas y bebidas refrescantes, de acuerdo con lo siguiente. Número 1, bebidas alcohólicas, las que a la temperatura de 15 centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3 grados y hasta 55, incluyendo aguardiente, y a los concentrados de bebidas alcohólicas, aun cuando tengan una graduación alcohólica mayor. El caso del vodka y el caso del tequila. Bebidas refrescantes, las elaboradas con un mínimo de 50% en base de vino de mesa, productos de la fermentación natural de frutas, pudiéndose adicionar agua, dióxido de carbono o agua carbonatada,
jugos de frutas, extractos de frutas, aceites esenciales, ácidos cítricos, etc., etc. También los que, por ejemplo, las perlas negras, que es el ejemplo más claro y contundente de una bebida gaseosa con una bebida alcohólica. El cerveza, la bebida fermentada elaborada con malta de cebado, lúpulo y levadura. Qué rico. Y agua o con infusiones de cualquier semilla farinicea procedente de gramíneas o leguminosas, lo que nosotros conocemos como el lúpulo, ¿no? Bebidas alcohólicas a granel, las que se encuentran envasadas en recipientes cuya capacidad excede los 5,000 litros. Entonces, todas estas también van a ser consideradas pues, bajo este concepto de impuestos del IEPS. Para el artículo número 4, únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refiere el inciso A de la infracción 1 del artículo 2 de esta ley, así como el pagado por el propio contribuyente en las importaciones de los bienes a que se refiere el inciso A, C, D y E de dicha fracción, siempre que sean acreditables en los términos de la citada ley. Las personas físicas y morales que adquieran alcohol desnaturalizado y miel encristalizable, así como los importadores de dichos bienes, podrán acreditar el impuesto pagado por la enajenación o importación de los bienes contra el que cause por la enajenación de bebidas alcohólicas. Cuando los bienes antes citados sean utilizados para la elaboración de productos distintos a las bebidas alcohólicas, podrán acreditarse contra los impuestos sobre la renta que resulten del cargo. Entonces tenemos que separar. Yo como importador voy a traer alcohol, lo voy a mezclar aquí o voy a tratar de hacerlo aquí, se me cobra el IEPS. Voy a hacer otro tipo de productos, entonces me aplica otra carga tributaria, más no el IEPS. Eso debe quedar claro. Para el artículo 5 de las disposiciones generales, el impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el 17 del mes siguiente, aquel al que corresponda el pago, excepto en los casos de importaciones de bienes en las que se estará a lo dispuesto del artículo 15 y 16 de esta ley, según se trate. Los pagos mensuales se realizarán en los términos que el efecto se establece en esta ley y tendrá un carácter definitivo. O sea que cada mes yo tengo que pagar mi IEPS, siempre y cuando evidentemente tenga una factura que acredite la entrada al país de una bebida alcohólica. Los pagos mensuales serán la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponde en los términos del artículo 2 de esta ley a la contraprestación efectiva percibida en el mes de que se trate. Por la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados para esta ley, el impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el impuesto que resulta acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4 de esta ley, tratándose de las cuotas a que se refieren los párrafos segundo y tercero, inciso C. La fracción 1 del artículo 2 de esta ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponde a los cigarros enajenados en el mes o a la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total de otros tabacos labrados enajenados en el mes entre 0,75, disminuidas dichas cantidades en su caso con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar las cuotas correspondientes con motivo de la importación de los cigarros u otros tabacos labrados en los términos del segundo párrafo del artículo 4 de esta ley. ¿Sale? O sea, todas hay que pagar impuesto constantemente. Para el artículo 6, el contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados u otorgados, descuentos o bonificaciones con motivo de la realización de actos o actividades por los que se hubiera pagado el impuesto en los términos de esta ley, disminuirá en la siguiente declaración de pagos el monto del impuesto causado por dichos conceptos del impuesto que se deba pagar
en el mes de que se trate. Cuando el monto del impuesto causado por el contribuyente en el mes de que se trate resulte inferior al monto del impuesto que se disminuye en los términos del párrafo anterior, el contribuyente podrá disminuir la diferencia que resulte entre dicho monto en la siguiente o siguientes declaraciones hasta agotarlo. Y ya pasamos a la sección número 2, que se refiere a las enajenaciones. Y dentro de las enajenaciones tenemos el artículo 7. Para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de materias primas o de bienes en los inventarios de los contribuyentes que no cumplan con los requisitos que establece el reglamento de esta ley. En este último caso, la presunción admite prueba en contra, ¿no? O sea, yo sí tenía entendido que por ahí en bodega tenía, pero se me olvidó registrarlo, culpable, ¿no? Punto y final. Para los efectos de esta ley también se considera enajenación de los bienes a que hace referencia el inciso A de la fracción 1 del artículo 2 de esta ley, el retiro del lugar en que se produjeron o envasaron o en su caso del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se encuentran envasados en recipientes de hasta 5,000 litros. En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que serán retirados los bienes de los citados lugares, considerando como valor del acto el precio promedio de dichos bienes. Se enajenaron en los 3 meses inmediatos anteriores a, a que en el que se efectúe el pago. Para el artículo número 8, no se pagarán el impuesto establecido en esta ley por las enajenaciones siguientes: las realizadas a distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o bien efectuados a estaciones de servicio, exclusivamente por lo que respecta al artículo 2 de la fracción segunda de esta ley. Agua, miel y productos derivados de su fermentación libres de impuestos del IEP. Para el artículo 8, las que se realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores de bienes a que se refiere el inciso C, D y E de la fracción 1 del artículo 2 de esta ley. En este caso, las personas distintas de los fabricantes, productores o importadores no se consideran contribuyentes de este impuesto por dicha enajenación. Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados que se efectúen al público en general, salvo que en la enajenación sean fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores de los bienes que enajenan, no gozarán del beneficio establecido en este inciso. Las enajenaciones de los citados bienes efectuados por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenación o personas que no formen parte del público en general. No se considerarán enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por la misma se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere este artículo. Para el artículo 9, para los efectos de esta ley se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en el que se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquiriente, o cuando no habiendo envío se realice en el país la entrega material del bien por la enajenación. Artículo 10. En las enajenaciones de los bienes a que se refiere esta ley, el impuesto se causa en el momento en el que se cobre la contraprestación y sobre el monto de lo cobrado. Cuando la contraprestación se cobre parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente percibida la tasa que corresponde en términos del artículo 2 de esta ley por las enajenaciones de cerveza, en la que el impuesto se paga aplicando la cuota a que se refiere el artículo segundo, inciso C de esta ley.
el impuesto se calculará por litros que hayan sido pagados con el monto de la contraprestación efectivamente percibida. Tratándose de las cuotas por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados, ¿a qué se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C de la fracción 1 del artículo segundo de esta ley? Se considera la cantidad de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos efectivamente cobrados. Para el artículo 11, para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considera como valor la contraprestación en la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso D y E de la fracción 1 del artículo 2 de esta ley. En ningún caso se considera dentro de las contraprestaciones las cantidades que en su caso se carguen o cobren al adquiriente, por el concepto a que se refiere el inciso A de la fracción 2 del artículo 2 de esta ley. Los productores o importadores de cigarros, para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, consideran como valor de los mismos el precio de venta al detallista. Los fabricantes, productores o importadores de puros y otros tabacos labrados, para calcular el impuesto por la enajenación de estos bienes en territorio nacional, consideran como valor de los mismos la contraprestación pactada, tratándose de la enajenación de los combustibles a que se refiere el inciso D y E de la fracción 1 del artículo 2 de esta ley. Los productos o importadores, para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes, consideran como valor el precio a que se refiere la fracción 1 del artículo 2, inciso A de esta ley. Para el artículo número 12, y aquí ya pasamos a lo que son las importaciones de bienes, donde el artículo 12 señala, para los efectos de esta ley, en las importaciones de bienes el impuesto se causa en el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera. En caso de importaciones temporales, al convertirse en definitivas. En los casos de bienes que hayan sido introducidos ilegalmente al país, cuando dichas internaciones sean descubiertas, a las citadas mercancías sean embargadas por las autoridades. Para el artículo 13, dentro de las importaciones de bienes y servicios, no se pagarán el impuestos establecidos en la ley en las importaciones siguientes: las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Tampoco se pagarán este impuesto por los bienes que se introduzcan al país mediante el régimen aduanero de recinto fiscal estratégico. Las efectuadas por pasajeros en los términos de la legislación aduanera y por las misiones diplomáticas acreditadas en México, con los controles, limitaciones que, mediante disposiciones de carácter general en su caso, establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las de aguamiel y productos derivados de la fermentación, las de bienes en franquicia de conformidad con lo dispuesto en la ley aduanera. En el artículo 14 de las importaciones de bienes, para calcular el impuesto tratándose de importaciones de bienes, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importaciones, adicionados con el monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tenga para pagar con motivo de las importaciones, a excepción de los impuestos al valor agregado. Por las importaciones de cerveza, en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2 en su inciso C de esta ley. Los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados afectos en la citada cuota. En las importaciones de cigarros u otros tabacos labrados, en las que el impuesto se pague aplicando las cuotas a que se refieren los párrafos segundo y tercero de la fracción 1 del artículo 2 de esta ley.
se considera la cantidad de cigarros importados y en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos importados. En el artículo número 15, tratándose de las importaciones de bienes, el pago de impuestos establecidos en esta ley se hará conjuntamente con el del Impuesto General de Importaciones, inclusive cuando el pago del segundo se difiere en virtud de encontrarse los bienes en depósitos fiscales o en los almacenes generales de depósito. Cuando se trata de bienes por los que no se está obligado al pago de impuestos generales de importaciones, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto especial sobre producción y servicios mediante declaraciones que presentarán en la aduana correspondiente. No podrán retirar mercancías de las aduanas o recintos fiscales o fiscalizados sin que previamente queden hechos los pagos que corresponden conforme de esta ley. El artículo 16, cuando en forma ocasional se importe un bien por el que deba pagarse impuestos establecidos en esta ley, el pago será en los términos del artículo anterior. Y ahorita ya pasamos a la prestación de servicios, donde decimos que el artículo 17, para calcular el impuesto de la prestación de servicios, se considera como valor la contraprestación. En este caso, el impuesto se causa en el momento en que se cobra efectivamente la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas. Cuando la contraprestación se cobre parcialmente, el impuesto se calculará aplicando en las partes de la contraprestación efectivamente percibida la tasa que corresponde en los términos del artículo 2 de esta ley. El impuesto se pagará de conformidad con el artículo 5 de esta ley. Para el artículo número 18, para calcular el impuesto por la realización de las actividades a que se refiere el inciso B de la fracción 2 del artículo 2 de esta ley, se considera como valor total de la cantidad efectivamente percibida de los participantes de dichas actividades. En los juegos o sorteos en los que se apueste se considere como valor el monto total de la apuesta, tratándose de los juegos o sorteos en los que las apuestas se realicen mediante fichas, tarjetas, contraseñas u cualquier otro comprobante, así como a través de bandas magnéticas, dispositivos electrónicos u objetos similares que se utilicen para apostar en situaciones de cantidad de dinero y sean aceptadas para esos fines por las personas que realicen el juego o sorteo de que se trate. Se considera como valor el total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que amparen dichos medios. Para el artículo 19, los contribuyentes, y aquí ya estamos dentro de las obligaciones de los contribuyentes. En el artículo 19, los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes: llevar una contabilidad conforme del Código Fiscal de la Federación en su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones desglosadas por tasas. Asimismo, se deberá identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2, fracción 1, inciso C, segundo y tercer párrafo y segundo C de esta ley. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso A en la fracción 1 del artículo 2 de esta ley, siempre que el adquiriente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dicho bien y así lo solicite. Para el artículo 20, los contribuyentes que en que forma habitual realicen los juegos con apuestas y sorteos a que se refiere el inciso B de la fracción 2 del artículo 2 de esta ley, en establecimientos fijos están obligados a llevar los sistemas de cómputo siguientes: sistema central de apuestas en el que se registra y totalice la transacción efectuada con motivos de los juegos con apuestas y sorteos que se realicen; sistemas de caja y control de efectivo en el que
se registra cada una de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes por las actividades a que se refiere el inciso B de la fracción 2 del artículo 2 de esta ley. Llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de Administración Tributario en forma permanente la información en línea y en tiempo real de los sistemas de registro mencionados en la fracción 1 del artículo de este artículo. El Servicio de Administración Tributario establece mediante reglas de carácter general las características técnicas de seguridad y requerimientos de información del sistema a que se refiere la presente fracción. Para el artículo 21, Petróleos Mexicanos presentará declaraciones semestrales a más tardar el día 20 del mes de septiembre, informando sobre el volumen y tipos de gasolinas y diésel que en el primer semestre del año de calendario hayan enajenado cada uno de los expendios autorizados y directamente a los consumidores, así los consumidores por dicho organismo descentralizado y por el volumen y tipo de gasolina y diésel enajenado o consumidores en el segundo semestre al día 20 del mes de marzo del siguiente año del calendario. Esta declaración se presentará además de las que señala el artículo 5 de esta ley. La declaración a que se refiere el párrafo anterior deberá proporcionar en los términos que se señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Y aquí pasamos a las facultades de las autoridades. En el artículo 22, al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se debe pagar el impuesto en los términos de esta ley, se aplicará la tasa del impuesto que corresponde conforme a la misma y el resultado se reducirá con las cantidades acreditables que se comprueben. Y recuerden que estamos dentro de las facultades de las autoridades. En el artículo 23 de las facultades de las autoridades establecemos cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones de materia prima, se presumirá, salvo prueba en contra, que éstas fueron realizadas para la elaboración de productos por los que están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley, que estos productos fueron enajenados y efectivamente cobrados en el mes y que se adquirieron las materias primas y que el impuesto respectivo no fue declarado. Recuerden que el IEPS se debe declarar máximo el 17 del mes siguiente. Cuando el contribuyente omita registrar empaques, envases o sus accesorios u omite información sobre el control, extravío, pérdida, destrucción o deterioro de membretes o precintos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos faltantes se utilizan para el envasado o empaque de productos por los que se está obligado al pago de impuestos establecidos en esta ley, que en estos productos fueron enajenados y efectivamente cobrados en el mes en que se adquirieron los empaques, envases, accesorios, membretes y precintos y que el impuesto productivo no fue declarado. Y entonces ahí pues nos va a caer la volada. Para el artículo 24, las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el precio en el que los contribuyentes enajenaron los productos a que se refiere esta ley, utilizando indistintamente cualquiera de los métodos establecidos en el Código Fiscal de la Federación a los que a continuación se señalan. Los precios corrientes en el mercado interior o exterior o en defecto de estos, el de avalúo que practiquen u ordenen practicar las autoridades fiscales. Los costos de los bienes incrementados con el porciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente. Dichos porcientos se obtendrán de los datos contenidos en la declaración presentada para efectos del impuesto sobre la renta en el ejercicio de que se trate o del último que se hubiera presentado, y si se determina dividendos, la utilidad bruta declarada entre el costo declarado. A falta de declaración se entenderá que la utilidad bruta es del 50%. Y entonces aquí sí nos metemos en una mega bronca, porque sí vamos a tener que hacer un pago realmente muy fuerte sobre el IEPS.
Los precios en que una persona enajene bienes adquiridos del contribuyente o de intermediarios disminuidos con el consciente que para determinar la utilidad fiscal le corresponde conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Tratándose de productos sujetos a precios máximos al público, el que resulte de restarles el margen máximo autorizado al comercio y al impuesto correspondiente. Para el artículo 25 de las facultades de las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente en qué se enajenaron los bienes que el contribuyente declara como merma en los procesos de producción o envase cuando estas excedan de los siguientes porcientos. Una disculpa por ahí por el trabalenguas, ¿eh? El artículo 1 se derogó, el artículo 12, el 12.3% sobre cerveza, el 5% en las bebidas alcohólicas que se añejan en barricas que se encuentran en lugares cubiertos, 10% cuando dichas barricas se encuentren en lugares descubiertos y 1.5 cuando el añejamiento se realice por otros sistemas y el 1% por su envasamiento. El artículo 4 está derogado y para determinar el valor en que se enajenaron los bienes, se considera que estos se enajenaron al precio más alto en que el contribuyente venda dichos productos. Los porcientos a que se refiere la fracción anterior únicamente son aplicables a los fabricantes, productores y envasadores de los bienes a que se refiere este artículo, según sea el caso. Para el artículo número 26, cuando los contribuyentes sean omisos en presentar por más de 3 veces en un mismo ejercicio las declaraciones a que se refiere el artículo 19 de esta ley, tengan adeudos fiscales a su cargo, salvo que los contribuyentes celebren convenios con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea mediante pagos diferidos o en parcialidades a los que se hayan impugnado mediante cualquier medio de defensa, no se comprueben el uso de los membretes y precintos entregados previamente o se compruebe el uso incorrecto de los mismos, así como cuando no existe relación entre volumen producido, envasado o comercializado y solicitado respectivamente. Las autoridades fiscales podrán no proporcionar los marbetes y precintos a que se refiere esta ley. El artículo 27, ya aquí pasamos a las participaciones de las entidades federativas. Los estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no mantendrán impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades por las que deba pagarse el impuesto de esta ley establece o sobre las prestaciones o contraprestaciones que derivan de los mismos, ni sobre la producción, introducción, distribución o almacenamiento de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto. ¿Sale? Los actos de organización de los contribuyentes del impuesto establecido en esta ley y la expedición u omisión de títulos, acciones u obligaciones y las operaciones relativas a los mismos por los contribuyentes del impuesto de este. Para el artículo 28 de las participaciones de las entidades federativas, los estados que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán de la recaudación atribuible a su respectivo territorio conforme las siguientes bases. Del importe recaudado sobre cerveza, el 2.8% a las entidades que lo produzcan. Para el inciso B, el 36.6% a las entidades donde se consuma, el 7.9% a los municipios de las entidades donde se consuma. Del importe recaudado sobre gasolinas, el 8% a las entidades federativas, el 2% a los municipios. Del importe recaudado sobre tabacos, el 2% sobre las entidades productoras, el 13% a las entidades consumidoras y el 5% a los municipios de las entidades. Decimos que las entidades federativas que tengan celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
convenios de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de la persona física que tribute conforme al régimen de pequeño contribuyente, de acuerdo con lo previsto en el título 4, capítulo 2, sección 3 de esta ley del impuesto sobre la renta, administrará el impuesto especial sobre productos y servicios de la actividad a que se refiere el artículo 2 de la fracción 2, inciso B de esta ley. Corresponde a los contribuyentes que hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta mediante estimativas practicadas por las autoridades fiscales. Las entidades federativas recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que obtengan de el citado concepto. Y ahora sí, muchachos, eso sería mi parte. La verdad es que si nos damos cuenta, es un impuesto que las tasas de interés son extremadamente altas y de verdad es que sí es complicado manejar este tipo de productos y por eso sus precios tan elevados. Y sin nada más que agregar, muchachos, me despido agradeciendo de antemano